¿Qué tal? Gracias por ver este episodio de las entrevistas del índole médico que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar sobre nefrología pediátrica. Estamos con el doctor Iván Olaya, quien tiene la especialidad en este campo de la medicina. Entonces vamos a hablar un poco de cómo funcionan los riñones, especialmente en el caso de los niños, las diversas enfermedades que pueden ocurrir y su respectivo tratamiento. Yo le quisiera agradecer al doctor Iván por aceptar la entrevista y quisiera que nos cuente un poco sobre su campo de conocimiento y nos dé una breve reseña de su formación y de su campo de conocimiento. Muy buenas tardes, doctor. Ok, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Rafael. Pues sí, pues yo soy médico, graduado en la Universidad de Guayaquil, luego hice un posgrado de pediatría en el Hospital Roberto Gilbert, por medio de la Universidad Católica, y pues tuve la oportunidad de hacer una subespecialidad pediátrica en el Hospital Federico Gómez, por medio de la Universidad Autónoma de México, pues en Ciudad de México. Luego pues también gracias a muchos esfuerzos pues logré hacer un curso de alta especialidad en España, en el Hospital de La Paz, el Hospital Universitario de La Paz, tanto en trasplante renal como en terapias renales lentas, que son un tipo de hemodiálisis. Justamente ese es uno de los temas que vamos a tocar, el trasplante renal. No sé si de pronto podríamos, mejor podemos comenzar, doctor, con cuáles son los problemas más comunes que se pueden ver en el campo de la nefrología infantil. Mira, una de las enfermedades más frecuentes que tenemos actualmente en nefrología pediátrica, Sí. pues es una que se conoce como síndrome nefrótico. Sí. Es una afectación pues que provoca la pérdida masiva de proteínas en la orina del niño, y esto hace pues que el niño pues se hinche o presente edema generalizado, se eleve el colesterol, bote albúmina por la orina. Entonces es una patología un poco compleja que puede tener una resolución muy fácil, pero también muchas complicaciones. Sí. En los niños generalmente son muy frecuentes las malformaciones congénitas de la vía urinaria. Recordemos que el riñón, pues tenemos dos riñones y si me permites, Claro. tenemos dos riñones, y justamente en el riñón se produce la orina y se conecta al ureter que llega hasta la vejiga urinaria. Cuando hay alteraciones a nivel del ureter, ya sea estrechamientos o dilataciones, pues provoca también mucha afectación que da lugar incluso a insuficiencia renal crónica, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de manifestaciones, digamos, un papá o una mamá dice, mi niño está enfermo? ¿Cómo podría determinar o qué tipo de signos y síntomas se ven en los niños cuando tienen una afectación del tipo renal? Mira, generalmente dependiendo del tipo de enfermedades, pues el riñón tiene muchas funciones. Una de esas funciones es la producción de orina. La segunda función es depurar el organismo de todas las toxinas que tenemos, de todo lo que comemos y tomamos. Claro. Controla la presión arterial, evita la anemia porque produce eritropoyetina. Sí. Entonces, las manifestaciones van dirigidas a eso. Tienes un niño, por ejemplo, si tienes una alteración del ureter, que va a tener infecciones de vías urinarias a repetición. Niños que se orinan en la cama después de los 5 a 6 años, que es lo permitido, es decir, ya a esa edad deben controlar esfínteres, pero puede pasar que hay un niño de 7 o 8 años que se sigue orinando en la cama, entonces es un punto de alarma, ¿no? Claro. Pacientes que ya cursan con sobrepeso, es importantísimo que en la consulta pediátrica se les tome la presión arterial, porque la presión arterial puede ser un signo de enfermedad renal. Claro. Los edemas, niños que amanecen hinchados, la orina la sangre en la orina, que se conoce como hematuria, es otro signo importante que debe llamar la atención. No es algo fortuito, no es orina concentrada, porque muchas veces las personas piensan, no tomo mucha agua, por eso la orina sale como oscura, como color Coca-Cola, pero en realidad estamos ante la presencia de sangre en la orina. Entonces son esos síntomas que te van guiando y que el pediatra o médico general en este caso pues debe tener pendientes, ¿no? Doctor, ese tema también, ¿nos podría hablar un poco sobre la hematuria? O sea, cuando vemos sangre en la orina, ¿qué tipo de afectaciones podrían estarse dando? O sea, de pronto algunas pueden ser más graves que otras. No sé si nos puede conversar un poco sobre el tema. Lo primero que tú tienes que hacer es comprobar si es verdad que tienes sangre en la orina, ¿cierto? Pues para eso hay estudios de orina especiales que tú los pides al laboratorio y pides si que hay los glóbulos rojos deformados o no, que se conocen como crenocitos. Luego que tú ya dices, bueno, si es verdad, tengo sangre en la orina, tienes que saber esa sangre de dónde viene. Sí. Recordemos que el sistema urinario está compuesto por los riñones, los ureteres, que sería la parte superior. En la parte de abajo tenemos la vejiga urinaria y tenemos la uretra, hasta que ya desemboca pues, y elimina la orina. Entonces, lo primero que hay que ver es si esa sangre viene de la parte superior, que es renal, Claro. que eso sí es bien complejo, porque ahí sí hay una enfermedad intrínseca del parénquima renal, o si la sangre es
de la vejiga, por ejemplo, que puede ser un pólipo, puede ser una fisura, puede ser una lesión, un tumor o alguna otra cosa. Claro. En cambio, si tenemos una hematuria que viene de la parte de arriba del riñón, puedes investigar un sinnúmero de enfermedades que te puedan dar lugar a esta presencia y que simplemente sea el primer síntoma o signo que se vaya presentando. Entonces, esa es la primera diferenciación que todo médico debe hacer, si es de arriba o es de abajo. Y de acuerdo a lo que, así es su origen, pues comenzar el estudio. Pues se hacen ecografías, incluso se puede hacer hasta resonancia, urotac, para ver si es que no hay una malformación vascular que esté provocando, que esté goteando la sangre y pues se mezcle con la orina y hace que tengas hematuria, ¿no? Claro. Y doctor, en el examen, el famoso físico, químico y sedimento, ¿nos podría hablar un poco sobre en qué consiste ese examen? Mira, ese es uno de los exámenes que uno, y tú lo sabes, cuando uno era médico o estudiante, es el que menos atención muchas veces le prestan. Y es valiosísimo. O sea, ahora pues, puedo decir que soy nefrólogo y valoro mucho más un examen de orina que cualquier otra cosa en este momento, porque te da muchos indicios. Tiene tres partes, que es la parte física, la parte química y el sedimento. ¿Qué es la parte física? ¿Cómo tú ves la orina? ¿De qué color es? Si está oscura, si está clara, si está roja, si está muy diluida, si en cambio la ves espesa. La parte química, donde determina si es que la sangre tiene presencia de glucosa, de bilirrubina, de urobilinógeno, si tiene nitritos. Entonces cada uno de esos componentes te va diciendo qué está pasando. Por ejemplo, no es normal que un examen de orina tenga glucosa positivo, por ejemplo. No es normal, ni tampoco es normal que tenga proteínas positivos. Entonces muchas veces pasan por alto y tú dices, tiene una cruz de proteínas. Pero no, a ver, hay que ver si es que es verdad el primero y corroborarlo. Y también una cruz de hematuria. ¿Por qué tendría una persona o un niño hematuria? No debería tenerlo. O glucosuria tampoco debería tenerlo. Y la parte del sedimento, que es la parte ya con el microscopio, que tú dejas pues reposar la orina, las centrifugas, y vas a ver lo que conocemos básicamente como las células, y la parte celular, o sea, todas las células que del uroepitelio, y la parte de los cristales o los cilindros, que son las partes que te ayudan a saber si es que no hay alteración del calcio, alteración del óxido úrico, que se están formando cristales que posteriormente van a formar un cálculo en el riñón. O la parte celular, de la parte de los cilindros, pues cilindros granulosos, cilindros hialinos, leucocitarios, eritrocitarios, que te ayudan a saber, mira, aquí este paciente tiene sangre en la orina, tiene proteínas en la orina, tiene leucocitos en orina, que formó un cilindro, o sea, una acumulación de esas células forma un cilindro, y se le conoce como cilindro porque pues adopta la forma en pila de monedas. Claro. Doctor, me puede indicar si me estoy equivocando, pero en este tipo de exámenes, si vemos algo que no debería estar allí, quiere decir que el riñón dejó pasar algo que debería haber retenido. Exacto. Entonces, o formó algo que no debería haber formado, como por ejemplo los cristales, obratos amorfos, 4 cruces. Entonces tú dices, a lo mejor este paciente está presentando uricosuria y está formando cálculos. Le haces una ecografía y mira, tienes un cálculo. Claro. O tiene cristales de fosfatos amorfos. Recordemos que los cálculos, en el caso de los cálculos, pues podemos tener de magnesio, de ácido úrico, por déficit de vitamina B. O sea, son tan variados que todos esos exámenes que muchas veces nos los reportan y los pasamos por alto, pues tienen una implicación clínica muy importante. Sí. Ya cuando tú te atreves a investigar un poquito más, pues te encuentras con sorpresas. Pues. Claro. ¿Y cuáles serían unas enfermedades que serían tratables, digamos, no tan complicadas o complejas? ¿Y qué sería, en cambio, algo que sería una realmente mala noticia para un paciente determinado? Por ejemplo, mira, si tú tienes un paciente, por eso yo insisto mucho en el examen de orina, si tú tienes un paciente sano, que de repente presenta edemas intermitentes, que no es tan franco el síndrome nefrótico como tal, pero tienes un paciente que en el examen de orina te sale glucosuria sin ser diabético, porque obviamente si tienes glucosa en orina, lo primero que debes pensar es hacer una glucosa en sangre para ver cómo está. Claro. Entonces, eso quiere decir que el riñón está presentando una alteración netamente tubular que se presenta mucho en una variedad muy agresiva de síndrome nefrótico, que es tan agresiva que no da síntomas y que te das cuenta cuando ya el paciente tiene insuficiencia renal, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, eso es un signo muy importante porque, como vuelvo y repito, no debería tener por qué tener glucosuria. La hipercalciuria es otra enfermedad que tiene tratamiento. Bueno, volviendo a tu pregunta, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es una enfermedad que lamentablemente tratas al paciente y lo que logras es un retardo de su progresión a diálisis, de su progresión en insuficiencia renal, porque ese paciente lamentablemente hoy, mañana o el próximo año va a pasar en insuficiencia renal. Entonces, esa es la importancia de detectarlo a tiempo.
porque ahí vienen otras cosas. No es lo mismo detectar una glomerulosclerosis focal y segmentaria en un niño de 1 año y no tratarlo y hacerlo pasar a diálisis, que tal vez cuando ese niño tratarlo y ya pase cuando tenga 5 o 6 años, que esté más grande, que haya ganado más peso, porque eso le da un camino directo al trasplante renal. Okay. Entonces, todo eso se tiene que valorar. En el caso de la hipercalciuria, pues también es botar calcio por la orina. Entonces, eso con un simple examen de orina tú puedas determinar, mira, efectivamente, este paciente está botando calcio, me va a hacer cálculos, me va a hacer nefrocalcinosis y me va a dañar el riñón. Claro. Doctor, ¿y esas enfermedades graves cuán común son en la población? ¿Realmente se ven con frecuencia o claro, o sea, en la población pediátrica, pues para que te des una idea, yo también trabajo en una institución pública y yo manejo un programa de diálisis peritoneal donde actualmente tengo 65 niños en diálisis, 65. Y en prediálisis, es decir, en el estadio, porque la insuficiencia renal tiene 5 estadios, el estadio quinto ya es la diálisis, o sea, del estadio 1 al estadio 4 yo tengo aproximadamente 50 pacientes. Estamos hablando de que aproximadamente 110 niños necesitan un trasplante renal en este momento. Entonces la incidencia es muy alta. Normalmente nosotros tenemos una media de ingresos hospitalarios para diálisis de 3 pacientes nuevos por mes. Actualmente hemos llegado a tener hasta 8 pacientes nuevos por mes. Entonces hay una incidencia muy alta. Creo yo pues que es un desajustes en la dieta, falta de diagnóstico temprano. Claro. Porque la principal causa, por ejemplo, de esta enfermedad en niños, de estas enfermedades graves, aparte de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es muy agresiva, tenemos las malformaciones urogenitales, es decir, dilataciones del ureter, alteraciones de la vejiga, vejigas neuropáticas, mielos meningoceles, alteraciones de la uretra, que no se detectan a tiempo. Entonces, tu niño pues nace normal, crece, llega a los 7 o 8 años, comienza a presentar síntomas ya de enfermedad renal crónica y ya nos llegan al hospital para la diálisis. O sea, algo que se pudo haber corregido quirúrgicamente, tal vez apenas nació. Claro. Entonces lo dejaron pasar por alto o nunca pues hubo esa curiosidad de hacer una ecografía. Claro, sí. Y que te pudo haber detectado esa alteración y lamentablemente los riñones producen orina, pero una vez que la producen debe salir del cuerpo. La orina es demasiado tóxica, sí. Y es tóxica y quemante. O sea, si tú tienes orina acumulada en la vejiga y no sale bien y se regresa, pues va a provocar fibrosis y se va a dañar ese riñón. Entonces te va a provocar insuficiencia. Doctor, y para hacernos una idea en la población general, digamos, de cada 100 niños, ¿cuántos podrían presentar una de estas enfermedades graves realmente? Pues mira, aproximadamente se habla del 10% de la población mundial presenta insuficiencia renal crónica. De ese 10%, un 3 a 4% son niños. Okay. Entonces, estamos hablando de que de 100 niños, para no ser tan extremista, yo diría que de 1 a 2 pacientes tienen riesgo sin contar el riesgo y la carga genética. Pues si tienes padres con cálculos, lo más seguro es que ese niño tenga el defecto genético y la alteración metabólica, entonces tienes que ir a investigar cálculos. Okay. Entonces, es bastante alta la proporción y muy preocupante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y doctor, en cuanto ya cuando el riñón comienza a deteriorarse al punto de que el paciente necesita diálisis, ¿cómo es este proceso en una familia cuyo niño necesita un tratamiento de diálisis? Pues mira, primero es un impacto, ¿no? Es un impacto psicológico, un impacto social. Como te digo, hay muchas madres que se enteran el día que su hijo se puso mal, se desmayó, se puso anémico, fue al hospital y señora, tiene 300 de urea y 5 o 6 de creatinina, entonces viene el shock, pues, ¿no? Gracias a Dios, pues los equipos con los que yo trabajo, tanto en la parte pública como en la parte privada, contamos pues con un equipo de trabajo social y un equipo de psicología. Entonces, estos pacientes son primero captados por ellos porque tienen que vivir su etapa de duelo, luego la comprensión de la enfermedad y de todo lo que se viene, ¿no? Los programas de diálisis pues deben contemplar todo esto y deben trabajar porque el paciente, lo que se quiere es que el paciente en diálisis, sobre todo en el programa de diálisis peritoneal, ellos aprendan a hacerse la diálisis o su madre se la haga en casa, claro, todos los días durante la noche, ¿no? Entonces, lo otro es el equipo de hemodiálisis, pues son una terapia distinta donde van 3 veces a la semana a una clínica de hemodiálisis que también debe contar con un paciente, con un equipo de psicología y de trabajo social, pues 24/7 prácticamente. Entonces, porque esos pacientes se deprimen, claro, son pacientes que no crecen adecuadamente, tenemos muchos casos de pacientes adolescentes pues, que se sienten diferentes, excluidos, claro, acosados incluso en la escuela. Claro. Entonces, es un proceso, ¿no? Una vez que tú detectas el caso, hablas con los familiares,
hablas con psicología, haces un equipo multidisciplinario, pues comienza el entrenamiento. Los pacientes comienzan a entrenarse y adecúan su vivienda o un cuarto para poderse realizar la diálisis con lo mínimo básico indispensable para que no hayan infecciones. Y luego, bueno, tú vas a ver, yo tengo pacientes de 8 o 9 años que ellos solitos se hacen las diálisis. Saben cómo limpiar la mesa, saben limpiar su máquina, saben conectarse y desconectarse. ¿Nos podrías conversar un poco sobre los costos, tal vez sean del sector público o privado, para una familia que requiere este tipo de tratamientos? Mira, en cualquier parte del mundo, todos los programas de sustitución renal, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal, deben ser subsidiados. La mayoría de los países, es raro el país donde no es subsidiado. ¿Por qué? Porque son tratamientos muy caros. Estamos hablando de tratamientos por niño, por mes, aproximadamente, dependiendo del tipo de terapia, de $1.200 a $1.500. Sí. Solo hablando de diálisis peritoneal, es decir, insumos, medicamentos de la diálisis. Luego tenemos los medicamentos aparte, porque esos pacientes deben tomar pues, para la anemia, deben tomar para la presión arterial, deben tomar calcio, claro, deben quelar fósforo, deben tomar calcitriol, o sea, son un sinnúmero de medicación que sale un tratamiento muy caro. Pero estamos hablando que están solo en diálisis, estamos hablando de un promedio de $1.400 mensuales. Claro. Voy a hacer un pequeño cambio aquí en el teléfono y vamos a continuar con la entrevista. Listo, doctor. Y aquí en nuestro país, ¿cuál es el panorama en el sector público de una familia que necesita ese tipo de tratamientos? ¿Cómo ellos van ingresando para poder obtener un subsidio en su diálisis? Bueno, lo bueno es del Ecuador específicamente que la Constitución protege la enfermedad renal crónica, porque está catalogada como una enfermedad catastrófica. Sí. Entonces tenemos por Constitución y por ley que estas enfermedades son subsidiadas. Sí. Entonces los pacientes están completamente cubiertos, incluyendo hasta el trasplante renal. Okay. El Ministerio de Salud Pública cubre los costos de las diálisis y cubre los costos del trasplante y el post-trasplante, es decir, el seguimiento trasplantado. Claro. Entonces eso es una buena noticia porque nadie queda desamparado. Queda desamparado y nadie ahora tú podrás decir se murió porque no se hace diálisis. Tal vez se muere porque no llega el diagnóstico completo o porque no llega el tratamiento, porque por ejemplo en el hospital Icaza Bustamante donde yo laboro tenemos pacientes hasta del oriente ecuatoriano que vienen a su consulta al mes, se les lleva el producto hasta allá. O sea, no hay justificación, pues un niño actualmente no tiene justificación, claro, para que pueda morir porque no se hace una diálisis. ¿Y el niño que recibe una diálisis adecuada, su tiempo de vida se ve disminuido? Para nada, o sea, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que no se puede curar, pero es una enfermedad que tiene tratamiento, que la puedes frenar, ¿sí? Es decir, como tiene 5 estadios, si agarraste al paciente en estadio 3, lo puedes frenar y evitar que llegue a diálisis, pero si tiene diálisis puedes tenerlo el tiempo que sea necesario en diálisis hasta que lo puedas trasplantar. Claro. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta y nos pasa frecuentemente es que el paciente presenta ya con un periodo muy prolongado de diálisis que pues el agotamiento, el cansancio, claro, ya necesitan, por eso todo paciente, que lo ideal, pues estoy hablando de lo ideal, es que un paciente entre a un programa de diálisis y máximo en un año esté trasplantado. Claro. ¿Ya? Aunque en niños se ha comprobado que lo ideal es trasplantarlos en prediálisis, es decir, no dejarlos llegar a la diálisis. Okay. ¿Ya? Entonces, hay las opciones o el apoyo. El apoyo, exacto. Y ya cuando se quiere realizar un trasplante, ¿nos podría hablar de cómo es el proceso para poder realizarlo, claro, aquí en nuestro país? Mira, existen 2 tipos de trasplantes renales. El trasplante renal de donación viva, donde un familiar, sea el que sea, puede donarle a su hijo, sobrino, primo, hermano, lo que sea, y el trasplante de donación cadavérica. Sí. Hay una ley en Ecuador, la Constitución, hay una ley que dice que es la ley de trasplante, la ley de donación de órganos, en la cual todos los ciudadanos ecuatorianos somos donadores, sí, ya por ley, es una ley universal. Entonces, para tú no ser donador, tienes que exponer en vida una certificación diciendo no quiero ser donador. Y incluso pues actualmente tú vas al registro civil y tú sacas tu cédula y te preguntan ¿usted quiere ser donador o no quiere ser donador? O mejor dicho, todos somos donadores, pero ellos te ponen que en la cédula que te salga quiero ser donador. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la situación que ocurre en el país? Que la mayoría de las personas no donan
¿Ya? Cuando ocurre un siniestro, un accidente mortal que le provoca una muerte cerebral a determinada persona, a pesar de que la persona no lo haya dado en vida la certificación de que no quiere donar, pues muchas veces la familia dice no autorizo la extracción de órganos. Sí. Entonces ahí viene lo complejo, porque normalmente de una persona donadora salen 2 riñones que se benefician 2 niños, porque se le trasplanta un solo riñón, no se trasplantan los 2. Entonces, haz de cuenta, yo siempre digo esto, si yo tengo 100 niños que necesitan un trasplante con 50 personas que puedan donar, pues tranquilamente trasplantamos a todos. Claro. Pero entonces, bueno, es un poco complejo. Entonces, valga la oportunidad para que la gente haga conciencia de eso, de que todos somos donadores, pues y lamentablemente siendo bastante estrictos en la practicidad, una vez ya de muertos no nos sirven esos órganos. En cambio, hay niños que están comenzando a vivir y que pueden salir adelante. Entonces, una vez que tú tienes, bueno, para esto la ley dice que hay una institución que es el INDOC, el Instituto Nacional de Donación de Órganos y Trasplantes, que es lo que nos rige, ¿no? Es el que controla las listas de espera, controla los hospitales acreditados, las acreditaciones y todo lo necesario con respecto al trasplante de órganos. Entonces, cuando tú dices, bueno, este paciente necesita un trasplante renal, pues se comienzan los estudios, hay que hacer estudios tanto físicos como de imágenes para determinar la estructura anatómica del paciente. Sí. Y en el caso de la donación cadavérica, pues el paciente, una vez que esté completo, pasa a una lista de espera que es un pool de pacientes, donde, dependiendo de la compatibilidad de las donaciones, se le otorga el órgano. Es mucho más fácil cuando es una donación viva porque estudias al padre, estudias a la madre y estudias al niño. Y cuando ya están completos los dos y si son compatibles, pues extraes un órgano en tiempo real al mismo tiempo. Sí. Por un lado, en un quirófano extraes el riñón y en el segundo quirófano lo estás colocando. Entonces es mucho más fácil. Generalmente una donación viva relacionada, máximo 2 meses de tiempo, de espera, y ya tienes a tu niño trasplantado. Claro. ¿Y los familiares usualmente sí pueden donar su riñón o a veces o hay algún tipo de inconveniente que se suele presentar? Claro, hay contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, pacientes, familiares diabéticos, familiares que tengan cálculos renales, familiares obviamente que tengan afectaciones renales, esos pacientes quedan completamente excluidos de ser donadores. Entonces, es por eso que el estudio del familiar es exhaustivo, pues va desde el médico clínico, el cardiólogo, el urólogo, el nefrólogo de adultos. En el caso de las mujeres se acompaña a una valoración de ginecología para determinar que no esté embarazada, que no tenga. Lo ideal sería que pues una madre o una mujer done cuando tenga maternidad satisfecha, para que ya no corra el riesgo de quedar embarazada y pues ese embarazo sea complicado. Entonces, una vez que tú estudias eso y que no tienes tus contraindicaciones absolutas como las que te repetí, o sea, las que te dije, diabetes, hipertensión, cálculos renales, pues inmediatamente es hábil, sea, está apto y se puede donar. ¿Y la parte de inmunocompatibilidad, suele haber inconvenientes en ese caso? O sea, son muy raros los casos en que no sean compatibles. Cuando es padre y madre, generalmente pues tiene el 50%, más del 50% de compatibilidad. Existen casos extraños, sobre todo en aquellos pacientes de larga data de diálisis que hayan recibido muchísimas transfusiones. Esos pacientes hacen resistencia, hacen incompatibilidades. Pero por lo general, no. Aparte que debes comenzar primero con el estudio del grupo sanguíneo para ver si son compatibles. De ahí partes. Si el grupo de sanguíneo es compatible con el grupo del niño, no hay ningún problema. Entonces tú sigas adelante en el estudio. Tal vez explicar un poco, yo hablé en un tema técnico que es inmunocompatibilidad. ¿Me podría explicar un poco, solamente es el grupo sanguíneo la parte de inmunocompatibilidad o hay otros aspectos? El grupo sanguíneo es una parte de la compatibilidad, pero nosotros dentro de nuestro sistema inmune, a ver, ¿qué es lo que sucede? Una vez que tú trasplantas un órgano, ese órgano, a pesar de ser de tu papá o de ser de tu mamá, es un órgano extraño. Entonces tu organismo, lo primero que va a hacer es tratar de rechazarlo, porque es algo extraño, no es parte de tu naturaleza y lo va a rechazar. Para eso pues tenemos antígenos de histocompatibilidad, tenemos linfocitos, tenemos un armamento, mejor dicho, un ejército del sistema inmune que va a estar listo y preparado para dañarte el riñón en 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
tú tienes que trasplantar un riñón que sea lo más compatible a esa persona. Entonces tenemos el HLA, que son los antígenos de histocompatibilidad, tenemos el PRA, que es otros tipos de antígenos, tenemos linfocitos B, que también te ayudan a la compatibilidad. Entonces todo eso se estudia. Y cuando tú ya haces el estudio general de histocompatibilidad, pues te va a saltar 60% de compatibilidad, 70% de compatibilidad, 80% de compatibilidad. Es lo que ocurre también, por ejemplo, cuando hacemos trasplantes de donación cadavérica. Sí. No siempre tú, por estar en el lugar número 1 de la lista, vas a tener el riñón. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú no sabes si esa persona donadora tiene más compatibilidad con el paciente que está en la lista en el número 20. Claro. Entonces, por lógica, si yo tengo el paciente número 20 con 80% de compatibilidad y el paciente número 1 con 40%, yo no voy a desaprovechar ese riñón que lo puede perder el paciente 1 y se lo trasplanto al paciente 20. Entonces, esto se ve muchísimo menos en los casos de padre, madre e hijos, ¿no? Porque pues, la compatibilidad generalmente es por arriba del 70-75%. Pero en cambio en las donaciones cadavéricas sí. Entonces tú siempre vas de acuerdo al tipo de sangre y la compatibilidad. Sí. Entonces, de hecho, hay una cosa que se llama procuración. La procuración es la extracción de los órganos en el momento que el paciente de donador ha fallecido, pues se lo declara con muerte cerebral. Entonces, aparte del riñón o de todos los órganos que se puedan donar de ese individuo, se toman muestras de los ganglios, porque en los ganglios linfáticos tenemos linfocitos B. Sí. Entonces, esos linfocitos hacen se cruzan con las muestras de los pacientes en lista de espera, y si no hay rechazo, si no hay incompatibilidad, pues ese es el ganador del riñón. Sí. Recordamos a las personas que están viendo en vivo, podrían hacer sus preguntas para leerlas antes de concluir la entrevista. También quería preguntarle, doctor, si es que un paciente es trasplantado exitosamente, ¿cuánto tiempo le puede durar ese riñón? ¿Le durará para siempre o puede contarnos un poco sobre Mira, ese tema? un riñón bien cuidado, muy bien cuidado, puede durar, yo te podría decir, de 20 a 30 años. He conocido casos de pacientes que tienen más de 20 años trasplantados, Sí. pero también he conocido casos de pacientes que llevan 6 meses y ya no sirve ese riñón. Bien. Entonces, depende de muchas cosas, depende del cuidado que le des, depende de la compatibilidad. Claro. Si tienes baja compatibilidad, si el paciente tiene resistencia a los inmunosupresores, vas a provocar que el cuerpo siempre va a intentar rechazar. Hay algo que debemos tener claro, ¿no? El trasplante renal es el método final de los tratamientos de sustitución renal, pero sigue siendo un tratamiento de sustitución renal. Sí. Ya, el hecho de que tú te trasplantes no es que, bueno, ya me trasplanté y me olvido, no, porque el paciente va a tener que tomar de por vida medicación inmunosupresora. Claro. Es decir, debo contrarrestar con esta medicación que mi cuerpo rechace ese órgano todos los días. Entonces ocurre pues muchas veces que los pacientes pasan 1 año, pasan 2 años, están muy bien, no se hacen diálisis, se sienten bien y no se toman la medicación. Y el organismo va a estar ahí, es como un enemigo que está al acecho. Claro. Siempre va a estar pendiente de ese órgano que no es de él y lo va a querer rechazar. Muchas veces se descuidan, no toman la medicación 1 semana, 2 semanas, cuando vienen ya hay rechazo. Y entonces ahí vienen los tratamientos antirrechazo, que son bastante fuertes, que son muy debilitantes para el sistema inmune, porque debes literalmente pues aniquilar tu sistema inmune, Sí. lo cual te expone a ¿qué? Te expone a infecciones oportunistas, Claro. ¿ya? A tanto virales como bacterianas de cualquier tipo. Sí. Entonces es una lucha pues de tratamientos que siempre hay que tener presente. Por eso uno de los primeros pasos cuando tú decides trasplantar a un paciente, ya decides, es que lo valore psicología, para ver si es que ese paciente tiene puntos de apoyo, si los puntos de apoyo son familiares, son idóneos. Porque si tú tienes un niño que vas a trasplantar y que no lo van a cuidar o no van a cuidar ese riñón, no tiene sentido que a los 6 meses lo pierda. Pues. Claro. Y doctor, cuando usted menciona cuidar ese riñón trasplantado, ¿se refiere a la inmunoterapia o a qué tipo de cuidado se le puede dar a un riñón trasplantado? Pues a la inmunosupresión en primer lugar. Sí. A la inmunoterapia, como tú dices, es lo primero. Luego, pues los cuidados que toda persona debe tener con un riñón, ¿no? O sea, evitar el exceso de sal, evitar la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, evitar las infecciones de vías urinarias a repetición, tomar suficiente líquido, no permitir que te aguantas las ganas de orinar y eso me provoca que se estanque mi orina y me provoca una infección. Claro. Porque todo eso va a afectar a tu riñón trasplantado. Entonces esos cuidados son muy
muy intensos, por así decir. Por eso, cuando tú trasplantas a un paciente, a un niño, pues los primeros 3 meses tú lo ves todas las semanas. Sí. Semana a semana le estás haciendo una consulta en el hospital para ver cómo está funcionando el riñón, si no te está presentando ninguna complicación. Luego pues ya vas espaciando cada 2 semanas, cada mes y etcétera, ¿no? Pero es un cuidado extremo porque cuesta mucho trasplantar a un paciente. Claro. Y no podemos permitir que se pierda el riñón. Por supuesto. Doctor, ¿y la inmunosupresión que debe tomar un paciente le afecta hasta qué punto su calidad de vida o no le afecta? ¿O qué podría decir sobre el tema? Mira, hay distintas terapias inmunosupresoras, hay distintos medicamentos, se hacen esquemas dependiendo del tipo de paciente, dependiendo de su entorno. Sí hay efectos adversos, como toda medicación. Por ejemplo, la ciclosporina es una medicación que te provoca hipertricosis, te provoca mucho vello facial, te provoca hipertrofia gingival. Sí. Entonces, cuando estás con estos esquemas y hablas con un adolescente, pues él no te va a decir, ¿sabes qué? Mira, me está pasando esto. Era muy curioso, pero en España, por ejemplo, cuando yo estuve y rotábamos por trasplante, el paciente adolescente llegaba a un consenso con su nefrólogo. Sí. Mira, ¿sabes qué? Me voy a tomar esto, ¿qué te parece esto? O sea, él mismo proponía. Entonces, y el nefrólogo decía, bueno, está bien, me parece bien, pues es lo que te va a ir bien con esta medicación. Pero sí provoca cierta... Y lo más importante es que te inmunodeprime y estás expuesto a... Eso. Entonces, al principio, cuando recién trasplantas, la inmunosupresión es muy alta, muy, muy alta. Sí. Entonces, luego, con el paso del tiempo, tú vas disminuyendo las dosis hasta que te llegas con una dosis estándar, donde generalmente ya pues, el paciente está libre de tanta amenaza de infecciones externas, ¿no? Claro. Pero al principio, en el primer año sobre todo, pues el paciente sí va a afectarse un poco su calidad de vida porque, por ejemplo, no podría acudir a lugares concurridos donde alguien pueda estar infectado de X enfermedad y le va a transmitir. Claro. De preferencia están en su hogar sin exponerse a tantas multitudes. Balnearios, por ejemplo, es preferible evitar la playa, evitar piscinas que te pueda cargar una infección, ¿no? Comer en la calle que te pueda cargar una infección, porque lo que es una gastroenteritis para un paciente que no tiene inmunosupresión es mucho más grave para un paciente que tiene inmunosupresión. Entonces, yo diría, de los primeros 6 meses al año, el paciente pues va mejorando su calidad de vida y ya después del año puede tener una vida pues prácticamente normal. Doctor, ¿y algún tema adicional que quisiera, si es que quisiera mencionar sobre el tema de trasplante renal? Porque también quisiera preguntarle sobre otro tipo de enfermedades. Pues que donemos, que concienticemos que necesitamos donar, eso es lo principal que yo quisiera decirles. Sí. La ley nos autoriza, hay muchos niños que los necesitan, y no solo niños, mis 100 niños están peleando con los adultos. Sí. Entonces, hay mucha gente aproximadamente en Guayaquil tenemos una donación mensual. Entonces, en toda la ciudad. Exacto. Entonces, eso. Hay una pregunta para darle lectura. Ninguna pregunta, mis sinceras felicitaciones por esta labor social de informar a la ciudadanía. Gracias al doctor por aceptar la entrevista. Excelente información. Listo. Doctor, también yo estoy haciendo un noticiero de noticias médicas donde publicamos los avances y los descubrimientos más relevantes. ¿Qué nos podría decir a su criterio que serían descubrimientos o avances en el campo de la nefrología relevantes desde su criterio en los últimos años? Así? Pues mira, la nefrología es una ciencia nueva. Pues si tú hablamos de nefrología pediátrica, aproximadamente estamos hablando de 40 años para acá, ¿no? Sí. Creo que los avances que más han habido, primero que todo, por ejemplo, hablando de síndrome nefrótico, el uso de la corticoterapia. O sea, hay un antes y un después. Antes la gente se moría con edema, se moría hinchada porque no sabía qué pasaba. El uso de los corticoides pues, ha salvado la vida a millones de personas. El uso de la diálisis. Sí. Actualmente pues se está hablando de, bueno, en otros países ya se utiliza de hecho la hemodiálisis, no diálisis peritoneal en casa. El Estado te da una máquina modificada para que tú te la hagas en tu casa, no tengas que ir a una clínica de diálisis. Actualmente eso se está haciendo. Los trasplantes endoscópicos, donde ya no haces no extraes el órgano pues abriendo el abdomen ni nada, sino que simplemente por endoscopía sacas el órgano. Eso me parece algo bastante relevante. Actualmente
pues Guarda y Ronco están hablando de una máquina de diálisis peritoneal muy parecida a las máquinas de insulina que te conectan todo el tiempo y que están haciendo un trabajo de 24 horas. Claro. Me parece eso, el uso de los inmunosupresores ha salvado la vida, y la vida media de un riñón, pues hasta llegar a pacientes que llevan hasta 20 años con un injerto sin ninguna complicación. Son avances importantes, entonces es lo que te podría decir en este momento. Claro. Eso es en el segmento de Medicina y Nutrición al Día, el noticiero médico, que lo pueden ver en redes sociales. Doctor, también tal vez uno de los temas para ir concluyendo es de infecciones de vías urinarias, IBUs. ¿Nos podría comentar, bueno, en el caso de los niños, cómo un papá o mamá se puede dar cuenta que el niño está presentando una infección de vía urinaria? Ok, primero que todo, definir lo que es una infección de vías urinarias, ¿no? Claro, sí. Lo cual debe definirse como pues la infestación, por así decirlo, de bacterias o de virus en la orina, que debe ser estéril, pero lo cual se debe comprobar por medio de un cultivo. No existe una infección de vías urinarias que no tenga un cultivo positivo para determinada germen, Sí. porque puede ser una bacteriuria, puede ser una cistitis o lo que tú quieras, pero la mayor confusión que hay de las infecciones de vías urinarias es una enfermedad que generalmente se presenta en las niñas, que es la vulvovaginitis. Claro. Entonces, no hay una buena diferenciación entre estas dos. Porque si tú me dices, este paciente ha tenido 3 infecciones de vía urinaria en el año, como pediatra y como nefrólogo, mis alarmas saltan y dicen, Claro. a ver, algo está pasando porque no está normal. La vía urinaria está alterada, pero sin equanón, pues, ¿no? Sí. Entonces, primero que todo, diferenciar eso, si es que es o no es una infección de vías urinarias. Segundo, las infecciones de vías urinarias, primero que no deben darse. Y si se dan por que hay una alteración, estamos hablando de niños menores de 1 año, que hay una alteración de la vía urinaria. Entonces, ese paciente es obligatorio, pues, ingresarlo, hacerle una ecografía, hacer una cisturetro e incluso un gamma renal para ver qué está pasando. Sí. Y pues no podemos obviar que sí existen infecciones de vías urinarias. Otra de las causas es la mala higiene, tanto en niños como en niñas, Claro. de los hábitos higiénico-dietéticos, es decir, no se limpian bien cuando van al baño, cuando miccionan o cuando defecan. Entonces eso es muy importante. En primer lugar, enseñarles a las niñas a sentarse en la taza del baño para evitar que la orina se acumule en la región de la vagina y pues esa infección se suba. Y todo paciente que tenga más de 2 o 3 infecciones de vías urinarias en un periodo de 6 meses, ese paciente es digno de ser estudiado a la edad que sea. Me refiero a con un cultivo de orina, exámenes de imágenes con ecografías, cisturetrograma miccional y todos estos exámenes, urotag e incluso hasta una gammagrafía renal. Y infecciones a repetición, tengo entendido que pueden significar algún tipo de malformación. ¿Cómo Exacto. podríamos nosotros determinar si es que es el caso? De pronto, no sé si nos podría hablar sobre el tema. Ok, mira, como te decía, la parte superior del riñón, pues está el riñón, está el ureter. Este ureter puede presentar varias, acá está la parte mala, varias cosas. Una de esas cosas que puede presentar es que esto esté muy dilatado. Sí. ¿Ya? Entonces la orina se te acumula acá. O que haya una estrechez en la parte de acá. Si seguimos el trayecto, acá abajo estaría la vejiga. Sí. La vejiga puede ser que la vejiga tiene un sistema de válvulas que deja que se abre, pues cuando tú sientes el deseo de orinar, el esfínter se abre y la orina sale. Cada una de esas partes pueden presentar alteraciones que evitan que la orina se salga completamente. Sí. Entonces, ¿qué hace? La orina se queda acumulada en la vejiga y como tiene que salir, la orina comienza a regresarse. Okay. Eso se llama reflujo vesicoureteral. Sí. ¿Ya? En el caso de los niños, por ejemplo, tenemos el síndrome de valvas uretra posterior, que hay unas valvas que hacen una especie de, su nombre lo dice, válvulas. En el momento en que se termina la vejiga con la uretra, entonces impide que la orina salga. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ahí nos valemos de las imágenes. Si ya tenemos un paciente pues, con infecciones a repetición, tienes que obligatoriamente hacer una ecografía y una cisturetrograma miccional excretorio, en el cual pues pones una sonda, inyectas medio de contraste y te dibuja inmediatamente todo el sistema urinario. Y puedes ver, ahí está la obstrucción, está la dilatación, hay reflujo o no hay reflujo. Claro. Y una vez que tú, haz de cuenta, determinaste que tienes un reflujo vesicoureteral, entonces ahora tienes que ver en qué estado está el riñón. Okay. Porque esa orina que se subió y que está en constante lo puede quemar. Entonces necesitas hacer un gammagrama, ya sea con DMSA para determinar cicatrices, o un gammagrama con MAX3 y diuréticos para ver si no hay una obstrucción y si la función tubular está conservada. Entonces todos esos estudios hay que hacerlos
porque dependiendo de lo que tú vayas encontrando tienes que dar un tratamiento. Claro. Por ejemplo, si tienes un reflujo vesicoureteral grado 5, grado 4, ese paciente es quirúrgico, debe ser operado, Claro. para evitar que eso se siga formando y que te dañe completamente el riñón. Sí. Doctor, no sé si habría algún tema que quisiera mencionar o que usted considere que falta todavía ir completando en la entrevista en su especialidad. Bueno, yo más que todo quisiera hacer una recomendación. Sí, claro. Que disminuyamos el consumo de sal en las dietas de los niños. Que a todos los pediatras, si me están escuchando pediatras, si me están escuchando mamás, que le pidan al pediatra que le tome la presión en el consultorio. Sí. Si se va a hacer su chequeo mensual, trimestral, pues dígale, doctor, ¿sabe qué? Tómele la presión. Y si me están escuchando médicos, tómenle la presión a los niños, porque la hipertensión arterial es una enfermedad igual de silenciosa que en el adulto, con la diferencia de que esta sí me daña el riñón más rápido. Sí. Entonces, ¿y qué debo hacer? Tomar la presión arterial, presentilar al paciente y determinar si está hipertenso o no está hipertenso. Y evitar, sobre toda costa, si ese paciente está así, pues el consumo excesivo de sal, la obesidad, el sobrepeso. Recordemos que hipertensión más sobrepeso e intolerancia a la glicemia te puede provocar el síndrome metabólico, que es un paso previo a la diabetes. Entonces todo es un cúmulo de situaciones que te pueden llevar. Entonces muchas veces lo primero que se te presenta es la hipertensión. Y es facilito, no cuesta, no es caro, no duele. Simplemente toma la presión en ambos brazos y presentila al paciente y dice, ¿sabe qué? Está hipertenso. Pues lo derivamos al pediatra, lo derivamos al nefrólogo pediatra y que lo comience a tratar. Pues no. Claro. Entonces mi recomendación principal es, donemos y bajémosle a la sal. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta adicional por parte del público y si no, vamos a ir haciendo unos comentarios finales que quería preguntar. Bien, por el momento no hay preguntas adicionales. Ya para ir terminando, doctor, quería preguntarle quisiera conversar sobre el tema de estudiantes de medicina. No sé si usted tuviera algún mensaje o algún mensaje que quisiera darle a los jóvenes que están pensando estudiar medicina o a aquellos que ya están cursando la carrera. No sé si tendría algún mensaje para ellos, tal vez de aliento, tal vez consejos o desde su perspectiva algo que podría servirle a ellos. Claro, mira, tengo pues varios internos de medicina en el hospital, ¿no? Y hablan y siempre me dicen, doctor, lo que pasa es que nefrología es bien difícil. Pero mira, tú tienes que comenzar de la base. Yo pienso que gracias a Dios yo pues tuve buenas bases. A mí siempre me gustó esta parte Entonces yo creo que estudiar medio interno es una de las principales bases que tú debes tener. Si tú lo estudias y lo comprendes, y si no lo comprendes, pues buscas ayuda y que alguien te lo explique bien, es lo primero que debes hacer para... ¿Qué es medio interno? Todo el mundo de los líquidos. Todo el mundo del equilibrio ácido-base, líquidos e hidratación. Mi consejo es, si no... mira, yo vi la primera vez equilibrio ácido-base en bioquímica en segundo año de medicina. Sí. Y yo decía, ¿y esto para qué me sirve? Sí. O sea, no entiendo esto de ácido-dosis, pero cuando ya vas al paciente y lo aplicas y lo ves, entonces es más fácil. Pero siempre váyanse a la base. Sí. El estudio del sodio, el estudio de los líquidos, es lo básico de cualquier tratamiento que tú después vayas a comprender. Y luego si lo aplicas ya en la clínica, pues lo vas a entender mucho más. No se desalienten, no se dejen llevar porque está difícil, porque no lo entiendo. Pues tengo mis redes sociales, ya hay gente que me escribe, hay estudiantes que me escriben y dicen, ¿sabe qué, doctor? Ayúdeme con esto porque no lo entiendo. Pues yo siempre estoy presto a estudiar, incluso tengo una invitación pendiente para dar una clase en la Universidad Estatal, para un grupo de estudiantes que vieron pues en mis redes algún post, entonces quieren que les hable de esto. Claro. Entonces, porque es complicado, sí, pero no es imposible. Claro. Entonces, todos tenemos la capacidad para poder estudiar y leer, y si no lo entiendes, pues busca ayuda y pregúntale a alguien. En medicina hay que estudiar, pero también hay que ser humildes. Entonces, si tú no sabes algo, si tú no comprendes, busca ayuda, porque es lo que te va a salvar. Tanto en tu parte integral como médico, en tu parte privada y en tu parte pública. O sea, si trabajas para el sector público, te va a salvar. Yo tenía una maestra, que es la doctora Leonisa Cuero, y ella decía, siempre hay que, para lo difícil, usted siempre va a tener ayuda. Sí. Para el día a día, para el menudo del día a día, es que tiene que estudiar. Y es verdad, claro. Pero aún así, si tú no comprendes algo, estudia, y si no comprendes, pregunta o consulta. O sea, pero no te quedes con la duda, porque a la larga eso va a provocarle más daño a la persona a la cual estás tratando. Claro que sí. Entonces,
el consejo que les puedo dar. Consejo para los estudiantes de medicina y muy interesante, muy apreciado. Doctor, ya para finalizar, de pronto nos podría indicar sus redes sociales, su consultorio, cómo podrían las personas ponerse en contacto con usted. Ok, yo atiendo en Medical Kicks, en consultorios pediátricos Medical Kicks, que queda en la ciudad de la Kennedy Vieja, 102 y Avenida Francisco Boloña. Mi número de teléfono es 099-172-7787. Tengo una cuenta de Instagram también que es @de doctor.ivanolayamera. Y también se pueden dirigir conmigo a la página web que es www.nefrologiapediatricas.com. Ahí pues hay un segmento donde hay un cuestionario o mejor dicho, una ficha para que ustedes puedan escribir si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si necesitan que vaya o venir a mi consultorio, en el caso de los estudiantes, a una charla, pues aquí estamos con los brazos abiertos a ayudarlos. Claro que sí. Me parece que hay un comentario, vamos a leerlo y ya vamos a ir concluyendo la entrevista. Douglas Galarza dice saludar. Muchas gracias a todos quienes nos están viendo. Listo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, una vez más por habernos compartido la información sobre el tema de su especialidad. Muchas gracias a todos quienes nos han visto. No olviden, si les ha gustado la información, de darle like, compartir el video, seguir al doctor en sus redes sociales. De pronto, si lo puede repetir una vez más sus redes. La página web es www.nefrologiapediatricas.com. El Instagram es @doctor.ivanolayamera y mi número de teléfono es 099-172-7787 y estamos en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de la Kennedy Vieja, 102 y Francisco Boloña, en Medical Kicks, consultorios pediátricos. Listo. Y bueno, estos podcasts van a estar subidos en la página de Facebook en la que están viendo en este momento, y también van a poder descargarlo en formato MP3 en las aplicaciones podcast para iPhone y en la aplicación iBooks y Bechica OX para Android. Entonces, bueno, quedo muy agradecido con el doctor por toda la información que nos ha dado. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias en realidad. Ahorita sí hay una pregunta. Roberto Jack, excelente información. Listo, entonces nos estamos viendo muy pronto con más episodios de entrevistas médicas. Les agradezco muchísimo a todos y que la pasen excelente. Hasta luego. Gracias.